Hola, esta es la primera parte de la lección número 74 del curso de Álgebra Avanzada. Al final de la lección anterior comenzamos un tópico que titulamos Otros conceptos relacionados a matrices. Y el primer concepto que definimos es lo que se conoce como una matriz escalonada y reducida por fila. Bueno, ¿qué es una matriz escalonada y reducida por fila? Bueno, primeramente tiene que estar escalonada y además va a cumplir con las siguientes dos condiciones. El primer elemento no cero de cada fila va a ser 1. Y los demás elementos en la columna de esos unos, que son los primeros elementos no ceros en cada fila, van a ser ceros. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, esta matriz, que fíjense que es una matriz cuadrada de orden 3, ¿verdad? Fíjense primeramente a ver si es escalonada. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí. Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha. Primer elemento no cero de la tercera fila está más a la derecha, así que sí está escalonada, así que cumple con la primera condición, que sea una matriz escalonada. Vamos a ver si cumple con esta primera condición adicional, que dice que el primer elemento no cero de cada fila va a ser un número 1. Efectivamente, el primer elemento no cero de esta primera fila es un 1, el primer elemento no cero de esta segunda fila es un número 1, y el primer elemento no cero de esta tercera fila es un número 1. Y la segunda condición que tiene que cumplir, además de ser escalonada, y de cumplir con que cada elemento no cero, el primer elemento no cero de cada fila sea 1, es que los demás elementos en la columna de esos unos tienen que ser ceros. Pues miren, este es un primer elemento no cero de la primera fila, que es un 1, y los demás elementos en su columna son 0. Este es, ¿verdad?, es el primer elemento no cero de la segunda fila, es un 1, y los demás elementos en su columna son ceros. Y este es el primer elemento no cero de la tercera fila, es un 1, y los demás elementos en su columna son ceros. Así es que esta matriz está escalonada. Y reducida por filas. Vamos a ver esta segunda. Vamos a ver primeramente si está escalonada. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna. El primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, más a la derecha. Pero el primer elemento no cero de la tercera fila, fíjense que a pesar de que está a la derecha del primer elemento no cero de la primera fila, no está más a la derecha del primer elemento no cero de la segunda fila. Así que ni siquiera está escalonada y por lo tanto no puede ser escalonada y reducida por fila. No es escalonada y reducida por filas, ya que no es escalonada, o sea que ni siquiera cumple con la primera condición, que es que sea escalonada. Vamos a ver este tercer ejemplo. Nos presenta esta matriz. Fíjense que es una matriz de dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 por 7. Vamos a ver si está o no está escalonada. Es lo primero, ¿verdad? Primer elemento no cero de la primera fila está aquí. Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha. Primer elemento no cero de la tercera fila está todavía más a la derecha. Primer elemento no cero de la cuarta fila está más a la derecha. Y de ahí en adelante, fíjense que da la casualidad que las dos filas que restan están compuestas exclusivamente por ceros y están debajo de todas las demás filas que no están compuestas exclusivamente por ceros. Así que está escalonada, ¿verdad? Vamos a ver si está escalonada y reducida por fila. El primer elemento no cero de la primera fila, que es este, es un 1. Primer elemento no cero de la segunda fila es este y es un 1. Primer elemento cero de la tercera fila es este y es un 1. Primer elemento no cero de la cuarta fila es este y es un 1. Y claro, aquí pues no hay que preocuparse por eso, porque son filas compuestas exclusivamente por cero, que como hemos visto están debajo de las otras filas que no están compuestas exclusivamente por cero. Vamos a ver, así que se cumplió con la segunda condición, ¿verdad? El primer elemento no cero de cada fila es un 1. Vamos a ver si se cumple con la tercera condición, que es que los demás elementos en la columna de esos unos son 0. Pues miren, el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, es un 1, y los demás elementos de su columna, miren, son ceros. Primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, más a la derecha, es un 1, y los demás elementos de su columna son ceros. Primer elemento no cero de la tercera fila está aquí, más a la derecha, es un 1, y los demás elementos en su columna son ceros. Primer elemento no cero en la siguiente fila está aquí, más a la derecha, es un 1, y los demás elementos en su columna son 0. Así que está escalonada y reducida por fila.
Vamos a ver este cuarto ejemplo. Nos dan una matriz, fíjense, de dimensión 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 por 6. Bueno, primer elemento no cero de la primera fila está aquí, y es un 1, y los demás elementos en su columna son 0. Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, pero no es un 1. Así es que, fíjense que a pesar de que está escalonada, ¿verdad? El primer elemento no cero de cada fila aparece cada vez más y más a la derecha, y casi todos los primeros elementos de esa fila son 1, este y este, hay un primer elemento no cero en la fila 2 que no es un 1. Y fíjense que además cumple también con otra condición: los demás elementos en su columna son 0, los demás elementos en su columna son 0, los demás elementos en su columna son 0, los demás elementos en su columna son 0. Sin embargo, al fallar aquí en que en el primer elemento no cero de la segunda fila tiene que ser 1, ya esa matriz está escalonada y reducida por fila. No está escalonada y reducida por filas. Fíjense que digo que no está escalonada y reducida por filas, pero recuerden que hemos visto que está escalonada, ¿verdad? Eso sí, ya que el primer elemento no cero acá, de la segunda fila es 2 y no un 1. ¿Ok? Bien, vamos a ver este quinto ejemplo. Nos dan esta matriz, fíjense, de dimensión 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 por 7. Vamos a ver si está escalonada y reducida por fila. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí, es un 1, y los demás elementos de su columna son ceros. Primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, más a la derecha, es un 1, pero los demás elementos en su columna no son todos ceros. Fíjense que aquí hay un elemento que no es cero. Así que esta matriz, a pesar, mire, de que está escalonada también, el primer elemento no cero de cada fila aparece cada vez más y más a la derecha. Y fíjese además que cada uno de esos primeros elementos no cero son 1. Sin embargo, aquí al fallar el hecho de que los demás elementos en la columna de ese primer elemento no cero de la segunda fila, que es un 1, no son ceros todos, no está escalonada y reducida por filas. ¿Ok? No está escalonada y reducida por filas, ya que los demás elementos en la columna del primer elemento no cero de la segunda fila, que es un 1, bien, así que no está escalonada, a pesar de que está escalonada, ya que los demás elementos en la columna del primer elemento no cero de la segunda fila, que es un 1, y fíjense que también todos los demás primeros elementos de cada fila son 1, pero en esa segunda fila, los elementos de la columna en que está ese primer elemento no cero de esa segunda fila, que es un 1, no son todos ceros. Este 2 debe haber sido 0. Muy bien, pues ahí tenemos esa ilustración, ¿verdad?, del concepto de que es una matriz escalonada y reducida por filas. Bueno, pues hay un teorema que dice que toda matriz es equivalente a una matriz escalonada y reducida por filas. ¿Okay? Y vamos a indicarlo aquí. Toda matriz es equivalente a una matriz, es equivalente por filas a una matriz escalonada y reducida
por filas. Recuerden que eso quiere decir entonces que si me dan cualquier matriz, yo puedo transformarla mediante la aplicación de un número finito de las operaciones elementales sobre las filas de una matriz en una matriz escalonada y reducida por filas. La demostración de ese teorema se lo deja como ejercicio, porque fíjense lo que hay que hacer. Y se lo indica se les indica en los apuntes, ¿verdad? Que primeramente usted vaya a la demostración de aquel teorema que sí demostramos antes, que decía que toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada, no escalonada y reducida por filas, y una vez haya escalonado la matriz que le den por el método que vimos en aquel teorema, entonces trata de convertir los primeros elementos no cero de cada fila en un 1, y después que los tenga convertidos todos en 1, entonces convierte los demás elementos en su columna en 0 mediante aplicación de algunas operaciones elementales sobre las filas de esa matriz. Así es que eso es lo que usted tiene que hacer para demostrar ese teorema, que se le deja como ejercicio. Y vamos a ver los siguientes ejemplos, en donde precisamente lo que vamos a hacer va a ser resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Jordan-Gauss, pero más que escalonando la matriz, escalonándola y reduciéndola por filas, para que usted vea el procedimiento de cómo se escalona y se reduce por filas una matriz. ¿Okay? Resuelva los siguientes sistemas escalonando y reduciendo por filas su matriz ampliada. Bueno, el primer ejemplo dice así: x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 es igual a 9. 2x sub 1 menos x sub 2 más 2x sub 3 es igual a 11. Y 6x sub 1 más 8x sub 2 menos 4x sub 3 es igual a negativo 8. A ver si lo tenemos bien. 1, 2, 3, 9, 2, negativo 1, 2, 11, 6, 8, negativo 4 y negativo 8. Entonces 1, 2, 3. Entonces fíjese que el sistema ya está dado en forma estándar o canónica, ¿verdad? Con los términos con incógnitas en el lado izquierdo todos, y los términos constantes en el lado derecho, y esos términos con las incógnitas en el mismo orden en las tres ecuaciones, x sub 1, x sub 2, x sub 3, en el sentido de, ¿verdad?, de que tiene el mismo orden las incógnitas, x sub 1, x sub 2, x sub 3, y x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Así que establecemos la matriz ampliada de ese sistema, que será 1, 2, 3 y 9, ¿verdad? 2, negativo 1, 2 y 11. Y 6, 8, negativo 4 y negativo 8, ¿verdad? Así que tenemos la matriz ampliada de ese sistema, donde fíjense que van a separar nuevamente los coeficientes del sistema de las constantes del sistema, ¿verdad? Vamos a decir esa misma matriz que tenemos aquí, que no hayan cometido errores. Exacto, así que esa es la resultado. Ese es el primer, la matriz, ¿verdad?, ampliada que le corresponde a ese sistema. Lo primero que voy a notar en este caso es que da la casualidad que todos los números que aparecen en la tercera fila, ¿verdad?, que corresponden a los coeficientes y la constante de la última fila, son todos divisibles entre 2. Pues yo voy a reducir esos elementos por ese factor 2, o sea, multiplicando la fila Q3, ¿verdad?, la fila 3 de esa matriz, la voy a sustituir por un medio de ella misma, para tumbar, para cancelar ese factor común 2 que tienen todos los elementos que están en esa tercera fila, ¿verdad? Y recuerden que está en la segunda operación elemental sobre la fila de una matriz que podemos hacer, ¿verdad? Y al hacer eso, bueno, pues la primera fila y la segunda fila se quedan iguales, ¿ok? Bien, antes de hacer eso, fíjense que ya que yo estoy sustituyendo la tercera fila por la mitad de ella, ¿verdad?, los elementos los estoy multiplicando por un medio, noto que el primer elemento no cero de la primera fila es 1.
Así que ya tengo eso de gratis. Si diera la casualidad que no hubiese sido 1, por ejemplo, si hubiese sido 6, pues entonces yo en este mismo paso, ya que estoy sustituyendo esta fila por la mitad de ella, sustituiría la primera fila por un sexto de ella, cosa de que ese 6 se convirtiera en 1 al multiplicarlo por un sexto. ¿Okay? Pero da la casualidad que el primer elemento 0 de la primera fila ya es un 1. ¿Okay? Así que dejamos la primera fila igual, 1, 2, 3 y 9, ¿verdad? Y la segunda fila igual, porque la que estamos esperando es la 3. 2, negativo 1, 2 y 11, ¿verdad? Y la tercera fila, yo multiplicarla por un medio, pues 6 por un medio da 3, ¿verdad? 8 por un medio da 4, negativo 4 por un medio da negativo 2, y negativo 8 por un medio da negativo 4, ¿verdad? Bien, ya tenemos entonces, fíjense, esa tercera fila simplificada en el sentido de que tenemos unos números más pequeños. ¿Okay? Bueno, pues ahora yo quiero convertir, ya que el primer elemento no solo la primera fila está aquí, en esa primera columna, y es 1, convertir los demás elementos en su columna en ceros. ¿Okay? O sea que ahora yo voy a convertir esa matriz en un equivalente alterando la fila 2 y la fila 3, que es donde están esos números 2 y 3 que yo quiero convertir en ceros. Y claro, voy a usar la fila 1, que es la que se mantiene fija, ¿verdad? Y fíjense que la fila 2 yo la podría sustituir por ella menos 2 veces la fila 1, ¿verdad? Porque 2 menos 2 por 1 que es 2, 2 menos 2 da el 0 que yo quiero aquí. Fila 2 la sustituyo por ella menos 2 veces la fila 1. Y la fila 3 la sustituyo por ella menos 3 veces la fila 1, porque así 3 menos 3 por lo que es 3, 3 menos 3 da el 0 que yo quiero ahí, ¿verdad? La sustituimos por ella misma menos 3 veces la fila 1. Pues vamos a ver lo que obtenemos ahora. ¿Qué matriz equivalente a esta obtenemos ahora? Pues la primera fila se va a quedar igual, ¿verdad? Porque las que estamos alterando son la 2 y la 3. 1, 2, 3 y 9. Vamos a ver lo que le pasa a la segunda fila cuando le reste 2 veces la primera. 2 menos 2 por 1 que es 2, 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 2 veces 2 que sería 4, así que sería menos 1 y menos 4, menos 5. 2 y menos 2 veces 3 sería 2, menos 6, menos 4. Y 11 menos 2 veces 9 que es 18, 11 menos 18 es menos 7. Así que tendremos la segunda fila después que yo le haya restado 2 veces la fila 1. Y ahora en lo que se convierte la fila 3, tendremos 3 menos 3 veces lo que está en la fila 1, que sería 3 por 1, 3, 3 menos 3, el 0 que yo quería ahí. 4 menos 3 veces 2 que es 6, 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 menos 3 veces 3, que sería menos 9, menos 2 y menos 9, menos 11. Menos 4 y menos 3 veces 9, que es 27, menos 4 y menos 27 es menos 31. Y ya tendríamos entonces, ¿verdad?, esa nueva matriz, donde fíjense que ahora vamos caminando en la dirección correcta. El primer elemento no cero de la primera fila está aquí y es un 1, y los demás elementos de su columna son 0. Fíjense que ahora el primer elemento no cero de la segunda fila está aquí, más a la derecha, pero no es un 1. Así que lo siguiente que yo voy a hacer es que yo voy a convertir ese negativo 5 en un 1. ¿Y cómo yo convierto ese negativo 5 en un 1? Multiplicándolo por su recíproco, que es negativo 1/5. O sea que yo voy a sustituir a la fila 2 por una quinta parte negativa, ¿verdad?, de ella misma. Porque fíjense que si yo multiplico este negativo 5 por negativo 1/5 da positivo 1. Yo tengo el que yo quiero ahí. ¿Se fijan? Así que vamos a ver, la primera fila se queda igual, 1, 2, 3 y 9. La segunda fila será, pues, un quinto negativo por 0, sigue dando 0. Menos 5 por negativo 1/5 da positivo 1. Negativo 4 por negativo 1/5 da positivo 4/5. Negativo 7 por negativo 1/5 da positivo 7/5, ¿verdad? Y la tercera fila se queda igual, 0, negativo 2, negativo 11 y negativo 31. Así que ahí tendríamos la matriz que nos resulta al yo a efectuar esa operación elemental sobre la segunda fila, ¿verdad? Bien, fíjense que vamos en la dirección correcta. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí y es un 1. Primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha y es un 1. Ahora, los demás elementos en su columna no son 0. Así que lo siguiente que yo voy a hacer es que voy a convertir este 2 y este negativo 2 en ceros. ¿Dónde está ese 2 y ese negativo 2? En la fila 1 y en la fila 3. Así que voy a usar la fila 2 para convertir este 2 en 0 y para convertir este negativo 2 en 0. Porque la fila 2 dice que es la que dejo ahora fija. Bien, pues entonces vamos a indicarlo aquí. La fila 1 y la fila 3 las vamos a alterar del siguiente modo. Bueno, pues fíjense, ¿qué tengo que hacer con la fila 1 usando la fila 2? Pues fíjense que yo tendría que multiplicar la fila 2, perdón, la fila 2 y por 2 y restársela a la fila 1, ¿ves? Cosa de que 2 que está aquí en la fila 1 menos 2 veces este 1 que es 2, 2 menos 2 del 0 que yo quiero aquí arriba. ¿Y cómo yo convierto este negativo 2 en la fila 3 en 0? Pues si yo cojo ese elemento negativo 2 que está en la fila 3
y le sumo 2 veces lo que esté en la fila 2, fíjense que tendríamos menos 2, más 2 por 1, 2, menos 2 más 2, y tengo el 0 que quiero ahí. ¿Ves? Bueno, vamos a escribir allá la matriz que nos resulta al hacer eso. Vamos a ver. Repetimos la primera fila. La vamos a sustituir por ella menos 2 veces en la fila. Vamos a ver. 1 está en la fila 1, menos 2 veces este 0 está 0, 1 menos 0, 1 se mantiene ahí, ¿verdad? 1. 2 que está en la fila 1 menos 2 veces este 1 que está en la fila 2 sería 2 menos 2, 0. Tengo un 0 que quería ahí, ¿verdad? 3. Menos 2 veces 4 quintos. Bueno, esa operación hay que hacerla a mano, ¿verdad? Sí, porque es que se envuelve ahora una fracción, ¿verdad? Vamos a ver. Tomamos el 3 que está en la fila 1 y le voy a restar 2 veces el 4 quintos que está en la fila 2, ¿verdad? Así que fíjense que esto será bueno, fíjense que esto nos va a dar 8 quintos, así que el 3 yo lo voy a cambiar a quintos, y claro, si cambio el 1 que está debajo del 3 en 5, hay que multiplicarlo por 5, así que el 3 también lo multiplicamos por 5, aplicando el principio fundamental de fracciones, da 15. Menos 8, ¿verdad? Porque 2 por 4 es 8 quintos, y esto da 7 quintos, ¿ok? 15 quintos menos 8 quintos, 7 quintos, así que eso es lo que se convierte, en lo que se convierte este elemento que está aquí, 7 quintos. Y entonces, también aquí fíjense que este 9, al yo restarle 2 veces este 7 quintos, ¿verdad? Pues tengo que hacer el procedimiento manual porque hay unas fracciones envueltas. Así que vamos a ver, cogemos este 9 que está en la fila 1 y le restamos 2 veces lo que está en la fila 2, que es 7 quintos, ¿verdad? Así que el 9 yo lo tengo que cambiar a quintos, y aquí 5 entre 1, de 5 por 9, 45 menos, y 2 por 7, 14 quintos, ¿verdad? Y 45 quintos menos 14 quintos es 31 quintos. Eso es lo que va a ir aquí. 31 quintos. ¿Ok? Muy bien. Pues ya tenemos la fila 1. La fila 2, fíjense que se mantendría igual porque lo que estoy alterando es la fila 1 y la fila 3. Así que la fila 2 se queda igual 0, 1, 4 quintos y 7 quintos. Y la fila 3, pues esa también se va a alterar sumándole 2 veces la fila 2. Vamos a ver. Si a 0 que está en la fila 3 yo sumo 2 veces este 0 que está en la fila 2, que da 2 por 0, 0, 0 más 0, 0. Si a este elemento negativo 2 que está en la fila 3 yo le sumo 2 veces lo que está en la fila 1, que es 1, pues tendríamos menos 2 más 2 por 1, 2, menos 2 más 2, el 0 que yo quería. ¿Okay? Vamos a ver ahora lo que nos resulta al yo coger este negativo 11 que está en la fila 3 y le sumo 2 veces lo que está en la fila 2, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué sería? Cogemos negativo 11, vamos a hacer este cómputo por aquí. Negativo 11 más 2 veces, ¿verdad? Lo que está en la fila 3, que es negativo 11, más 2 veces lo que está en la fila 2, que es 4 quintos. Así que como esto va a resultar en, ¿verdad? 8 quintos, el 11 yo voy a cambiar a quintos. Y el 11 yo cambio a quintos multiplicando por 5 abajo, que hay un 1, para obtener el quinto abajo, y por 5 arriba queda 55, ¿verdad? Y esto da negativo, y 55 menos 8 más menos 8 da 47 quintos. Así que eso es lo que hay aquí, 47 quintos, ¿ok? Y continuamos, ¿verdad? Ahora tendríamos que coger, vamos a ver, lo que está en la fila 3 siguiente, que es este 11, este negativo 31, ¿verdad? Y le tengo que sumar 2 veces lo que está en la fila y lo que está en la fila 2 de 7 quintos. Así que sería más 2 veces 7 quintos. Así que será el negativo, bueno, 2 veces 7 quintos es 14 quintos, ¿verdad? Así que aquí este 31 que está sobre 1, yo quiero cambiar el 1 a quinto, así que multiplico por 5 y por 5 arriba. Y al multiplicar arriba, 31 por 5 da 155. ¿Okay? Negativo 155, ¿verdad? Porque fíjense que 5 por 1 es 5 y 5 por 3 es 15. Y entonces esto da negativo, y si a 155 yo les resto 14, eso da 141 quintos. Fíjense que aquí da 141 quintos. Y entendíamos lo que nos resulta al yo haber aplicado esas dos operaciones elementales sobre la fila 1 y la fila 3. Vamos a ver que vamos caminando en la dirección correcta, ¿verdad que sí? Vamos a ver si lo tenemos bien. Muy bien. Fíjense. El primer elemento de la primera fila está aquí y es un 1. Los demás elementos de su columna son 0. El primer elemento de la segunda fila está más a la derecha, es un 1, y los demás elementos de su columna son 0.
Bueno, pues ahora el primer elemento no solo de la tercera fila debe estar más a la derecha, está, pero debe ser un 1. Y fíjese que es 47 quintos. Así que para yo eliminar ese 47 quintos y convertirlo en 1, tendré que multiplicar por su recíproco, 5 sobre 47. Y eso lo podemos hacer sustituyendo, ¿verdad?, la fila 3 por 5 sobre 47 por ella misma, ¿verdad?, aplicando la segunda operación elemental sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Así que la primera fila se queda igual, porque estamos alterando la 3, 1, 0, 7 quintos, 31 quintos. La segunda fila también se queda igual, porque estamos alterando la 3, 0, 1, 4 quintos, 7 quintos. Y vamos a ver lo que se convierte la tercera fila cuando yo multiplique por 5 sobre 47. Fíjense, 5 sobre 47 por 0 sigue dando 0. 5 sobre 47 por 0 sigue dando 0. 5 sobre 47 por 47 sobre 5 da 1. Estamos multiplicando 1 nuevo por su recíproco, ¿verdad? Y 5 47 avos por esto, el 5 que hace nos queda 141 sobre 47. ¿Okay? Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, lo que hemos obtenido. Bueno, vamos a ver si seguimos en la dirección correcta. Mire, primer elemento no 0 de la primera fila está aquí. Es un 1 y los demás elementos de su columna son 0. Primer elemento no 0 de la segunda fila está más a la derecha. Es un 1 y los demás elementos de su columna son 0. Primer elemento no 0 de la tercera fila está aquí, más a la derecha, es un 1, pero los demás elementos en su columna no son 0. Así que eso quiere decir, no sé, se me olvidó aquí pasar, ¿verdad?, la rayita vertical para separar los coeficientes de las ecuaciones, ¿verdad?, de las incógnitas en las ecuaciones y de las constantes en las ecuaciones en lo que se han ido convirtiendo, ¿verdad? Así que lo siguiente que yo quiero es convertir estos dos en 0, ¿verdad? Y fíjense que esos dos elementos están en la fila 1 y la fila 2. Así es que yo voy a querer sustituir esa fila 1 y esa fila 2 haciéndole algo a ellas, ¿verdad?, y usando, fíjense, la que voy a alterar es la 1 y la 2, y la que se va a quedar quieta es la 3. Así que voy a utilizar la fila 3, ¿verdad? La fila 3. Bueno, fíjense cómo yo convertir este 7 quintos que está en la fila 1 en 0. Pues si a ese 7 quintos yo le restar a 7 quintos, se me convierte en 0, ¿verdad? ¿Y cómo yo tengo ese 7 quintos que quiero restar? Pues multiplicando la tercera fila por 7 quintos y restándose a la fila 1, ¿verdad? Así que será la fila 1 menos 7 quintos por la fila 3. Y entonces, ¿cómo yo convierto este 4 quintos que está en la fila 2 en 0 usando este 1 de la fila 3? Pues fíjense que si a 4 quintos yo le restara 4 quintos, me da 0. ¿Y cómo yo tengo ese 4 quintos que quiero restar? Pues multiplicando este 1 que está en la fila 3 por 4 quintos y restándose por la fila 2, ¿verdad? Así que a la fila 2 restamos 4 quintos por la fila 3. Bueno, pues vamos a ver en qué se convierte eso. Dice, las que estamos alterando en la fila 1 y la fila 2. Así que vamos a ver. A la fila 1 le voy a restar 7 quintos veces la fila 3. Así que si vamos a ver estos 7 quintos por 0, que es 0, 1 menos 0, 1. Si este 0 que está en la fila 1, yo le resto 7 quintos por lo que está en la fila 3, que es un 0, 0 menos 7 quintos por 0, que es 0, 0 menos 0, 0. Si este 7 quintos, yo le resto 7 quintos lo que está en la fila 3, que es un 1, tendremos 7 quintos menos 7 quintos por un 1, que es 7 quintos menos 7 quintos, 0 que yo quería ir.